Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abrir estas dos preciosas figuras. Son de marcas distintas, ya que esta es de McFarlane Toys y la otra es de BST-AXN. No sé cómo se pronuncia esa marca. Son figuras de 5 pulgadas, así que son figuras pequeñitas. Yo ya les mostré en un short el resto de las figuras que vamos a estar abriendo. Y también tengo otras figuras de esta misma serie de Avatar guardadas. Creo que algunas ya las abrí, pero las guardé dentro de su caja, ya que no tenía dónde posarlas. Ya que ahora tengo más figuras, las voy a empezar a sacar y las voy a posar todas juntas. Así que, antes de seguir con el video, les recuerdo que ya pronto, yo creo que en unas 2 o 3 semanas, se va a venir el sorteo de la figura Marvel Legends o McFarlane Toys. Pero lo que yo necesito es que dejen su like y su comentario para que podamos hacer este sorteo en cualquier lugar del mundo. Así que una vez que salga el ganador, yo voy a ver si compro la figura directamente en su país y se la mando a su domicilio, o la compro acá y la mando hacia allá. No van a poder escoger la figura, ya que va a ser una figura sorpresa, pero van a poder escoger entre McFarlane Toys o Marvel Legends. Así que no le entretengo más y vamos con este video. Yo creo que primero vamos a pasar a abrir a Aang, ya que va a ser más complejo ver todas las poses que tiene esta figura. Y a continuación pasamos con Appa. Bueno, aquí tenemos la figura en sí. Ya podemos ver que viene con un par de caras adicional a la que ya trae. 3 sets de mano intercambiable, aparte las que trae la figura, el bastón y un efecto de poder de aire. Lo único que no me gusta un poco de esta marca es que se ve un poco simple la figura y el envasado es bastante simple. O sea, como pueden ver, tiene esta imagen que no concuerda con la figura. Y yo tengo exactamente esta figura de la misma marca y es exactamente la misma caja. Por el costado vemos una imagen de Avatar, el último maestro aire. Por el otro lado nada, es transparente. Y por la parte de atrás tiene una pequeña descripción del personaje con 31 puntos de articulación, supuestamente. No me voy a poner a contarlo y ahí aparecen todos los accesorios que traen. Así que voy a ir directamente a abrir la figura. Bueno, la figura viene de esta manera. Trae un fondo estilo Avatar muy bonito, me parece muy bueno, me gustó. Por ahora se ve una muy linda figura, tiene buenos colores, así que voy a pasar a sacarla, y aquí trae como un doble plástico para que no se caigan las cosas. Aquí tenemos nuestra figura de Aang, nuestro pequeño Avatar. Me parece un muy buen esculpido. Para lo que cuesta esta figura me costó $30. Es muy barato. Es una figura bastante pequeña porque la verdad es de 5 pulgadas. Normalmente creo que Marvel Legends son 6 pulgadas. O 7, no me acuerdo. Creo que son 6. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia entre Aang y un Spider-Man. Creo que no es mucha la diferencia tampoco. Bueno, vamos a sus articulaciones. Puede girar la cabeza en 360 grados. Está un poco dura la articulación, no sé por qué será así. Aquí no creo que deba tener mucha articulación del hombro, ya que esto es duro, no es gomoso. Pero en el brazo izquierdo tiene una articulación de 360 grados sin ningún inconveniente. Tiene una pequeña articulación como de mariposa interna, las que traen McFarlane Toys, pero esta no es de McFarlane Toys. Y en la articulación del hombro, esto es lo máximo que puede subir. No puede subir más. Tiene articulación de bíceps. Al otro costado también. 2 puntos de articulación de codo a la vista en ambos codos. Es una buena articulación. Articulación de muñeca en 360 grados, hacia abajo y hacia arriba. Es una muy buena articulación de muñeca. En relación al pecho tenemos esta articulación que gira de esta manera. Una articulación como de bola. Y aparte tenemos la articulación de cadera, donde gira así. Tiene buena articulación para ser una figura tan pequeña. En los muslos gira en 360 grados. Tiene este estilo de articulación, pero tiene el mismo problema que el hombro, que esta pierna no la puede aprovechar, ya que esto es duro, entonces no se pierde esa articulación. La pueden mover un poco hacia adelante y un poco hacia atrás, pero nada más. Tiene 2 puntos de articulación en la rodilla, pero está muy mal aprovechado. Solamente se puede mover uno, ya que el otro queda bloqueado por la parte trasera del pantalón. O sea, no se pueden aprovechar. Incluso si lo pueden notar ahí,
tiene un pequeño juego que si yo le hago la rodilla hacia adelante y hacia atrás, se mueve, pero no se puede aprovechar. En relación a los pies, tiene solamente un punto de articulación tradicional y gira en 360 grados. En pocas palabras me está pareciendo una muy buena figura. Yo sí la recomendaría comprarla por su precio, por todo. Y que trae muchos accesorios que nosotros no estamos acostumbrados normalmente en Marvel Legends, que vendría siendo Hasbro. Así que voy a pasar a hacerle un cambio de cara y un cambio de manos. 2000 años más tarde. Ok, aquí podemos ver una de las caras de este personaje. Me costó mucho poder hacer el cambio de cabeza, de verdad viene muy justo, entonces muy apretado, no soy capaz de cambiarlo normal. Tuve que traer unos paños y todo para hacer presión y no romper el cuello. Pero me parece una muy buena figura. Y tiene un cambio de manos también, con las manos abiertas. Me parece muy buena. Vamos con la siguiente cara. Y la siguiente pose de manos. Una eternidad más tarde. Bueno, aquí tenemos la última cara, de verdad es muy difícil cambiar la cabeza. Y los puños, que se parecen, que tienen un muy buen acabado. Se ven bien, son proporcionales al cuerpo. Me parece que están bien para la figura. Le voy a poner unos efectos que son los que trae de estilo aire. Ok, yo pensé que estos se iban a poner de esta manera en la figura, pero me equivoqué porque traen ahí un pequeño orificio para usarla con las manos que ya venía en la figura. Lo voy a poner para mostrarlo y seguimos. Ok, estas son las manos que trae la figura. Estos pequeños orificios irían de esta manera en la figura. Va una y el otro. Entonces queda de esa manera. Como si estuviese haciendo aire control. Me parece perfecto que quede de esta manera, ya que quedan perfectamente encajados en la mano, ya que son con una textura un poco gomosa. Así que voy a pasar a la última mano, que es para que pueda sostener el bastón, y con la cara final, que lo voy a dejar en la colección, porque no voy a volver a cambiar la cabeza. Es demasiado problema cambiar la cabeza de esta figura. Bueno, y aquí pasamos al último accesorio, que son las manos, para que pueda tomar el bastón. Y el bastón yo lo voy a dejar con esta cara, ya que la otra con una cara riéndose y la otra mostrando los dientes como muy enojado, me parece más como para ponerle en una forma de pelea o algo así, pero no, va a ir de esta manera a la colección. ¿Qué puedo decir en poco tiempo de esta figura? Me parece una buena figura. Un defecto que trae esta figura es la pierna o la rodilla. Que le pasa esto, viene muy floja. Yo sé que lo voy a parar y va a pasar un rato y la figura va a ir cediendo y se puede caer fácilmente. A lo mejor le voy a poner un stand o algo, ahí voy a ver cómo lo voy a poner. Y que la cabeza viene muy justa, entonces cuesta mucho rotarla. Y por lo mismo cuesta mucho sacar la cabeza y ponerle las otras. Fue demasiado, yo creo que habré estado 15 minutos entre cada cabeza. Ustedes no van a ver esos 15 minutos, pero me costó demasiado porque no quería romper el cuello de la figura. Así que pasemos a Appa, que va a ser nuestra última figura en este video. Bueno, como podemos ver, Appa es una figura gigante, pero incluso yo creo que en la escala debería ser más grande aún, no lo estoy seguro. Pero no importa, esto vendría siendo yo creo que lo que más se acerca. Así que voy a pasar a abrir la figura. Antes de abrir la figura, se me olvidó mostrarle que atrás viene una pequeña descripción del personaje y una imagen del bisonte. Y nada adicional, pero era un pequeño detalle, así que ahora sí, vamos a abrirlo. Es una figura muy pesada, me impresiona lo pesada que es. Se nota que es muy sólida, viene de esta manera. Y un detalle que me gusta mucho es el fondo que trae. Es brutal, o sea, un muy buen fondo. Así que voy a pasar a retirarle estos plastiquitos para poder sacarla de aquí. Bueno, y al fin se liberó la bestia. Todavía le queda aquí uno más que no se lo saqué. Bueno, Appa viene de esta manera, viene con la cola separada. Se la vamos a poner ahora en un instante. Bueno, aquí tenemos a Appa de frente, puede mover la boca, que esto es un muy buen detalle. Puede mover la cabeza en 360 grados. Tiene un poco de articulación de cuello, no mucha. Yo pensé que traía articulación en los pies, pero me di cuenta que no. No sé si se puede mover porque viene como un juego, ¿no? Creo que ahí le falta un poquito de articulación. Ya que la otra articulación que vendríamos mostrando sería solamente la de la cola. Que no se mueve mucho tampoco y se desale.
como que no queda bien encajada. Es más que nada como para que quede en esa posición y la pueda mover un poco hacia los costados y ya. Esa es la única articulación que trae este bisonte. Por el costado se ve de esta manera, su montura y ya. Así que yo creo que lo vamos a poner de esta manera. Y no sé si voy a poner a Aang al lado o arriba de Appa de alguna manera. La verdad no lo sé. Se supone que viene en camino la wave de Thor, Love and Thunder, la wave de Controller, de esos que son distintos superhéroes de Marvel pero estilo cómics, y la wave de los X-Men. Que esa, la figura buff, no me llama mucho la atención, pero es parte de los X-Men y es una figura menos para la colección. Así que va a ir igual a la colección de los X-Men. Así que espero que les haya gustado. Dejen su like, que me ayudaría mucho. Suscríbanse, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.